La vara es bajísima si le comparamos con el presidente anterior Lasso. Somos de los países que más veces han reformado su constitución. Somos también de los países que menos hacemos cumplir esas leyes. No tenemos además de un Estado que tenga la capacidad de hacer cumplir esas normas. Una sociedad sin Estado, con Estado nulo, sería más cercano, digamos, a uno de estos países súper pobres en el África, donde el Estado no tiene capacidad estatal alguna. Los casinos, los juegos de azar, es una actividad que se presta para que el lavado de activos se dé. El problema más grave es la violencia, y eso está evidentemente asociado al lavado de dinero. En el podcast de hoy tuve el honor de conversar con Juan Pablo Jaramillo, economista y politólogo, destacado por su habilidad para diseccionar complejas realidades económicas y políticas. Su enfoque no se limita a teorías y modelos, va más allá, analizando el impacto real de las políticas de la sociedad y en las organizaciones. El día de hoy conversaremos sobre cómo la economía y la política se entrelazan en un baile constante, afectando todo, desde la microgestión de una empresa hasta las estrategias de desarrollo nacional. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Juan Pablo Jaramillo. ¿Cómo evalúas la presidencia de Daniel Noboa hasta ahorita? A ver, yo creo que es como muy temprano para hacer una evaluación profunda, ¿no? Pero creo que... En un ciclo que todavía es más temprano que cualquiera, ¿no? Sí, además, digamos, como en un ámbito muy atípico en relación a cualquier comparación que pueda hacer con otro presidente, ¿no? Porque este es un mandato de año y medio. Exacto. Porque asume también, digamos, como en una situación de mucha convulsión política, ¿no? Entonces, es claro que no podemos juzgarle igual que a un presidente que tenga un mandato de 4 años, ¿no? Y que haya sido, digamos, elegido bajo unas condiciones hasta cierto punto, digamos, normales, ¿no? Entonces, es como un caso súper atípico. Creo que que un poco más de un mes. Es poco realmente el análisis que podemos hacer. Creo que, digamos, en la parte política, en tejer relaciones, llegar a acuerdos, él se ha movido bien. O sea, tú ves, por ejemplo, y tal vez, digamos, la comparación no es la mejor porque tal vez la vara es bajísima con lo que estamos comparando, si le comparamos con el presidente anterior Lasso. Pero, digamos, él ha logrado tener esta gobernabilidad con la otra función clave del Estado, que es la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces tú ves, digamos, que eso es interesante, al menos de momento, ¿no? Ahora, hay que ver si es que eso se mantiene en el tiempo o no. Todos hablan de que, digamos, hay como una especie de acuerdo, digamos, de buena convivencia, que va a ir mermando en medida, digamos, de que nos vayamos aproximando a las elecciones, ¿no? Porque, claro, digamos, Daniel Noboa es un actor más que busca legítimamente la reelección, y los otros actores, o sea, Partido Social Cristiano, la RC, en fin, digamos, las otras agrupaciones políticas que hacen también parte, digamos, de la Asamblea Nacional, obviamente tendrán su candidato propio, y eso hará que la relación llegue en un momento en el cual existan muchísimas más tensiones, ¿no? Claro, en el corto tiempo que ha estado, ya lanzó una propuesta para hacer una consulta popular, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esa consulta? A ver, yo creo que ese ha sido como el mayor error que ha tomado hasta ahora. Un poco me parece que es como que lanza la consulta porque en campaña dijo, voy a hacer una consulta. Y si tú ves, digamos, a veces te decían, no, es que la consulta va a ir de estos temas, seguridad, empleo, institucionalidad. Y eso fue, digamos, como mermando en el tiempo, y ahora tú tienes una consulta de 11 preguntas, de las cuales en realidad 10 no necesitan ser consultadas. O sea, es política pública que se podría ejecutar ya sea por las mismas competencias que tiene el presidente, ya sea proponiendo una reforma al Código Integral Penal, proponiendo una ley de extinción de dominio. Entonces, yo no le veo, digamos, como realmente un sentido de existir a esa consulta, ¿no? O sea, si tú ves, digamos, parecería que en realidad la única pregunta que necesita como realmente una consulta popular es la pregunta de los casinos, que además es una pregunta totalmente desenfocada del resto de las preguntas. El resto de las preguntas lo que en teoría buscan es reducir los niveles de violencia y hacer al país más seguro. Pero los casinos, los juegos de azar,
existe como muchísima evidencia que te dice es una actividad que se presta para que el lavado de activos se dé, ¿no? En mayor proporción ahí, ¿no? Entonces, digamos que es como que está totalmente desenfocada del resto de preguntas y parecería ahí que hay como un conflicto de intereses, ¿no? Claro, porque como dices tú, las primeras 10 preguntas es como básicamente nos preguntan, ¿quieren un país más seguro, sí o no? Obviamente sí, y es algo que se debe resolver, como dices tú, en la asamblea, ¿no? No es necesario que nos pregunten, por así decirlo. Sí, no es necesario, ¿no? O sea, son principalmente reformas, por ejemplo, el Código Penal, no sé, aumentar la pena para alguien que comete homicidio, extorsión, una Mm. serie de delitos que tiene que pasar, digamos, por la discusión de la Asamblea. Y de hecho, si es que se daría la consulta, también es eso, ¿no? Tal vez lo que cambia son los plazos, pero me parece totalmente inoportuno. De hecho, por ejemplo, el Partido Social Cristiano hace pocos días eh, ingresó a la Asamblea Nacional una propuesta de modificaciones del Código Penal. Y es algo que se está tratando en la Asamblea. Es algo que también, por ejemplo, se trató en el gobierno de Moreno. Hubieron reformas del Código Penal. Y es algo que ordinariamente se da en el país, ¿no? Además que no pasa, yo creo que, digamos, la solución de los problemas por ahí, ¿no? Yo creo que en el Ecuador hay un exceso de creer que cambiando las normas cambiamos el comportamiento de la gente. Y eso no realmente es así, ¿no? O sea, más bien nosotros deberíamos estar enfocados en preguntarnos por qué teniendo normas la gente no cumple esas normas. Mm. ¿Por qué no tenemos además de un Estado que tenga la capacidad de hacer cumplir esas normas? O sea, no es que en el Ecuador no existe una sanción para la extorsión, por ejemplo. No es que en el Ecuador no existe una sanción para quien comete un homicidio. Las sanciones están y no están de ahora, están desde siempre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la policía no es capaz de identificar al que comete un homicidio? ¿Por qué la fiscalía no es capaz de generar una acusación sólida? ¿Y por qué la justicia, los jueces, no son capaces de condenar a, digamos, a ese criminal? ¿No? Claro, Y eso porque, no pasa, digamos, por reformar el marco legal. Eso pasa por hacer cumplir el marco legal ya existente. claro, porque el sentimiento del pueblo es que las cosas no se hacen, pero ahorita nos estamos enfocando en que no se hacen si- simplemente porque no se acatan, no se ejecutan, porque desde un marco legal existe, ¿no? Todo esto ya está. Y la gente siente que debe haber un cambio al cambiar la ley, que ahí debería estar la solución, en cambiar las leyes, ¿no? Entonces, una consulta popular nos da este sentimiento de que nosotros podemos cambiar el país con nuestras decisiones también, pero como tú lo acabas de evidenciar, no es así. La ley está. Correcto, y digamos, o sea, si vemos la historia del Ecuador y lo comparamos a nivel de Latinoamérica, somos de los países que más veces han reformado su constitución, somos de los países que más recurrentemente le estamos consultando a los ciudadanos, cambiemos tal ley, cambiemos tal marco jurídico, pero somos también de los países que menos hacemos cumplir esas leyes. Claro, entiendo que muchos países exitosos no modifican su constitución desde hace más de 100 años, por así decirlo. Que tampoco es algo que digo que es el camino, ¿no? Pero definitivamente el modificarla tanto no es la solución. Ahí lo Mm. podemos medir de cualquier forma. Sí, el problema, digamos, es esto, ¿no? Que la ley empieza a generarse como un marco aspiracional y no Mm, como algo que realmente se acata, que debería ser el deber ser, ¿no? completamente. Eh, y pasa por ahí, ¿no? Hay algo súper interesante que tocaste y fue el tema de los casinos, ¿no? ¿Por qué crees tú que fue buena idea eliminar el tema de los casinos? A mí me encanta esta analogía de las dietas, ¿no? Si quieres, por ejemplo, bajar de peso, lo primero que debes hacer es cambiar tu alacena. Si no tienes golosinas en tu alacena, no vas a comer golosinas. A mí me encanta esa analogía porque si es que no existen casinos, porque es ilegal los casinos en un país, pues nada más ámbito medio oscuro de los seres humanos, que es caer en esta adicción, simplemente se elimina, por así decirlo. Entonces no sé si cuál es tu enfoque en por qué crees que es buena idea no tener casinos en el país. Bueno, creo que era, digamos, como una actividad que le generaba poco valor a la sociedad, Mm, ¿no? O sea, eh, a veces dicen, no, es que es una forma, por ejemplo, de impulsar el turismo.
creo que, digamos, ese no sería un elemento diferenciador para el Ecuador. O sea, el Ecuador, por ejemplo, es un país mega diverso en el cual podríamos enfocarnos en generar un turismo enfocado a ese perfil. En cambio, decir, tenemos casinos como la gran novedad, la gran, el gran diferenciador, me parece que es falaz, ¿no? Y creo que, digamos, sí, es una actividad que genera estos comportamientos sociales que son negativos, ¿no? O sea, de hecho, la ludopatía, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Es una cosa que eh, debe ser también, digamos, tratado, ¿no? Mm. Entonces, ese es un problema. Y para el caso específico y, digamos, en lo coyuntural hoy del Ecuador, que el problema más grave es la violencia, y eso está evidentemente asociado al lavado de dinero, al lavado de activos, está demostrado que los casinos, los juegos de azar son una de las actividades donde más fácil se puede dar esta operación de lavar dinero que viene del narcotráfico, dinero que viene de actividades ilícitas de la extorsión eh, y blanquearlo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que para el caso de Ecuador es algo totalmente innecesario, ¿no? Es algo además que ya lo discutimos en el año 2011. Me parece inoficioso volverlo, digamos, a tener en el caso del Ecuador, ¿no? Claro, porque mi pensamiento es, digamos, en el calor de una apuesta. Alguien apuesta a su casa, su carro. Eh, es más bien un cultivo de extorsiones eso. Porque hay personas que no van a poder cumplir con la deuda que se genera a partir de una apuesta. Y como dices tú, es el derivado perfecto, ¿no? El extorsionarse, el endeudar al país, el generar estos comportamientos como autodestructivos. Sí, y creo que también viene asociado a esto de creer que las cosas surgen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, claro, yo voy, no sé, apuesto cierto monto y triplico o cuatriplico mi fortuna y me hago rico de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que es esto de encontrar soluciones fáciles a algo que en realidad no lo es, ¿no? Em, desde tu perspectiva de economista, ¿qué es algo que te encantaría que la sociedad entendiera mejor? Un principio teórico, económico, que crees que le haría mejor a la gente al momento de analizar su contexto. A mí me encanta el concepto de la inflación. Siento que si los ecuatorianos hubiéramos entendido qué significa a cabalidad la, la inflación en los noventas, probablemente su patrimonio les alcance para las 2 o 3 generaciones venideras. Entonces no sé si hay algo que se te viene a la cabeza y algo que puedes medir tú en la sociedad que no entienden y que sería genial que lo entiendan. A ver, yo creo que sería muy, muy importante que la gente entienda como cuál es el rol de las instituciones, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que a veces se cree que existe una dicotomía entre mercado y el Estado, por otra parte, ¿no? Y que la gente entendiera que en realidad no es así, que son dos mecanismos de coordinación social que el uno se complementa con el otro. De hecho, no puede existir mercado si no existe Estado, porque el Estado es el que garantiza los derechos de propiedad en una sociedad. Entonces, me gustaría que la gente como entienda muchísimo mejor que eso no es una disyuntiva. No es que o lo hace el mercado o lo hace el Estado, sino que para algunas cosas el mercado funciona muy bien y para otras cosas, en cambio, el Estado es el que tiene que generar, digamos, esa dinámica social. Entonces, eso creo que es algo que me gustaría que la gente entienda muchísimo más, ¿no? Claro, porque ahora hay mucho discurso en redes sociales, tú sabes cómo se distorsionan las cosas, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes que entramos a la fuerza laboral o que estamos de la parte universitaria, escuchamos todos estos discursos de cómo el Estado frena la producción, por ejemplo, o el crecimiento económico. Pero más bien si el Estado no entrara a regular muchas cosas, se generarían unos monopolios que sin precedentes, ¿no? Que no entendiéramos realmente las consecuencias de. Entonces, me encanta tu enfoque y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que la gente entienda esto? O sea, yo creo que hay que entender que, por ejemplo, una sociedad sin Estado, con Estado nulo,
sería más cercano, digamos, a uno de estos países súper, súper pobres en el África, donde el Estado no tiene capacidad estatal alguna, no puede hacer cumplir la ley, por ejemplo, que eso es clave, digamos, para el desarrollo económico, ¿no? Y que, digamos, se vaya como rompiendo este mito de que en los países desarrollados es por obra y magia del mercado, cuando no es así. O sea, cuando han existido decisiones deliberadas de la sociedad que se han puesto en conjunto, de acuerdo, y que han llegado a un pacto social, porque eso en esencia es el Estado, es el pacto social que tenemos las personas que vivimos en una comunidad. Entonces, en ese pacto social, obviamente, por ejemplo, se cobran tributos, y se cobran tributos con un fin específico. Por ejemplo, se cobran tributos para financiar la seguridad pública. De hecho, los Estado-nación surgen así, por el hecho de que sin Estado los ciudadanos vivían en lo que Hobbes te dice como este estado de la naturaleza en el cual, digamos, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Y que se destruyen el uno al otro mismo, ¿no? Entonces, que un hombre por sí mismo es capaz de tomar cualquier cosa de la naturaleza, incluso la vida de otro ser humano. Y esto, digamos, se rompe con la creación del Estado, ¿no? Entonces, el Estado llega para decir, ustedes, hombres, no se maten los unos a los otros, yo tengo el monopolio de la fuerza, y mi rol es ese, ¿no? Evitar que ustedes se transgredan el uno al otro. Y esto justamente es lo que hace que la sociedad pueda progresar en el tiempo, ¿no? Pueda hacer, por ejemplo, que se cumplan lo otro que te decía, que son los derechos de propiedad, que es clave para que una sociedad también prospere, ¿no? Para que tú puedas invertir, para que tú puedas prosperar, digamos, también como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, esta disyuntiva a veces es la que nos entiende, ¿no? Que los mercados son necesarios, pero que el Estado también es necesario. Justo hablaste de una palabra clave, capacidad estatal. ¿Crees tú que tal vez ahí está la principal diferencia entre un país desarrollado y un subdesarrollado? Totalmente, totalmente. De hecho, o sea, bueno, te cuento un poco, ¿no? Eh, bueno, yo estudié, bueno, primero empecé estudiando, digamos, administración. Después me di cuenta que me gustaba más la economía por el enfoque social que tiene. Y finalmente me di cuenta que la economía a veces hace algunas abstracciones que no son del todo correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente esta abstracción de que el Estado a veces en algunos modelos económicos no existe o digamos, por decirlo así, en otros modelos económicos se entiende que el Estado por sí mismo tiene la capacidad de hacer cumplir la ley cuando no es así. Y un poco, digamos, eso me llevó a que ahora estudie política comparada, que es un campo más relacionado con las ciencias políticas y con el rol de, digamos, en esencia del Estado y de las relaciones políticas entre los seres humanos, ¿no? Y ahí yo me he dado cuenta que, digamos, sí, principalmente uno de los principales factores, porque esto es multicausal, ¿no? Entre una nación exitosa y una nación que no es exitosa, que ha fracasado, por decirlo así, es justamente el tema de la capacidad estatal, ¿no? Cuando me refiero a capacidad estatal, también, digamos, ese es un concepto que puede ser abordado de distintas formas, ¿no? Conceptualmente hablamos, por ejemplo, de una capacidad, por ejemplo, de mantener el orden, de tener, por ejemplo, ese monopolio de la violencia del que hablábamos, una capacidad también, por ejemplo, extractiva, de poder cobrar impuestos dentro de una sociedad, además a quienes corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco de lo que yo he podido leer en términos de economía, en términos de política, los países exitosos, por ejemplo, son los que pueden cobrar impuestos a la gente que tiene recursos, que pueden generar estos mecanismos mucho más sofisticados para grabar impuestos y que con esos impuestos logran también generar servicios públicos eficientes, efectivos, ¿no? Entonces, porque claro, tampoco no es cobrar impuestos por cobrar impuestos. El fin de cobrar impuestos es para poder hacer unas inversiones que generen lo que en economía se conoce como bienes públicos que te generan externalidades positivas, ¿no? Entonces, no sé, yo hago la carretera, ¿no es cierto? Y con la carretera, obviamente,
estoy promoviendo que exista mayor comercio entre la ciudad A y la ciudad B. Y estoy generando que existan unas dinámicas para el mismo mercado que son virtuosas, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí. Uno de los factores claves es justamente la capacidad estatal. Entra la capacidad estatal legal, que es esto justamente que te decía, esta capacidad que tiene el Estado de poder hacer cumplir la ley. Solo con que tengamos luz todo el año ya sería bastante bueno, ¿no? Es algo que no vemos en muchísimos años y es una locura. Y solo como una comparativa, me acuerdo que cuando fui a Estados Unidos tuve el honor de estar en Florida, tuve el chance de ir a Disney y me acuerdo que veía que la carretera tenía 12 carriles, asfaltados perfectos. Y era en una parte media como selvática de Florida en la cual solo hay campo travieso. Entonces me sorprendió la planificación que había. O sea, en serio fue como que un empresario de la mano del Estado fue como, chévere, vamos a crear este parque de diversiones y vamos a crear una infraestructura que va a ser tan atractiva que va a venir todo el planeta acá. Entonces ese para mí fue un gran ejemplo de cómo eh, los impuestos y bueno, también el tener la capacidad de imprimir billetes hasta cuando quieras con un banco central tan poderoso como la Fed, eh, invertidos en la infraestructura de un país, en serio puede traerle riqueza desde muchos ámbitos. Me voló la cabeza. Ahora, regresando al Ecuador, ¿crees tú que la desigualdad económica es evitable de alguna u otra forma? ¿Se puede llegar a un país en el cual podemos eliminar o la pobreza tal vez? Ahora, yo creo que la desigualdad económica es un problema, ¿no? Es un problema Mm. social. Eh, pero no creo que toda desigualdad es mala per se, ¿no? Ok. Entonces creo que podemos diferenciar en dos tipos de desigualdades. O sea, desigualdades que son negativas para la sociedad, que vienen asociadas a estructuras históricas, culturales de la sociedad que no deberían tener ningún... eh, son creaciones del hombre que realmente, digamos, no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, eh, si tú ves, por ejemplo, no sé, me refiero como a estas desigualdades entre que, no sé, una persona indígena, por ejemplo, en el Ecuador, gana muchísimo menos que una persona mestiza. O una persona afroecuatoriana tiene muchísimos menos oportunidades que una persona mestiza. Una persona del campo tiene muchísimas menos oportunidades que una persona que vive en la ciudad. Y estas, digamos, creo que son desigualdades nocivas. Ahora creo que existen desigualdades que son positivas o que se generan, o estas desigualdades provienen también de, digamos, no sé, que tenemos, ¿no es cierto?, dos empresas y el empresario de cierta empresa innova y saca un mejor producto. Y esto hace que, digamos, sus ventas aumenten y genere una desigualdad frente al empresario B que no lo hizo. Esa Mm. creería que es en cambio una desigualdad positiva para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo ahí que, y este digamos que es un planteamiento que hace eh, un teórico que se llama Rawls, que es un norteamericano, que él establece como que deberíamos medir el progreso de la sociedad en función de que también está la persona menos privilegiada, ¿no? Mm. Y él te habla de que las desigualdades sí deben de existir, siempre y cuando esas desigualdades generen valor agregado para toda la sociedad, ¿no? Entonces, cuando esas desigualdades te generan, por ejemplo, una mayor productividad, yo creo que deben de existir. Pero en cambio, estas desigualdades estructurales que no tienen como una razón de ser, creo que el Estado sí tiene el deber y eh, por medio de políticas públicas para ir reduciendo esas brechas, ¿no? Entonces, eso se logra evidentemente cuando generas bienes públicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, terminan siendo gratuitos, ¿no? Que en términos económicos en realidad no es que son gratuitos porque se financian con impuestos, pero digamos no se le cobra al ciudadano, ¿no? O se le cobra por un mecanismo en el cual no depende de una tarifa fija, sino que es una tarifa progresiva en el cual el que más tiene, más aporta y, digamos, genera como este bien común para la colectividad.
En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30.000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Si quisiéramos agregarle un poquito de conciencia social a la gente que está viendo este podcast, ¿cómo le podrías describir a la persona menos afortunada del Ecuador? ¿Cómo es este perfil? Como para entender un poco la situación económica en la que está el país ahorita. A ver, creo que estructuralmente una persona menos afortunada en el Ecuador, y esto es simplemente un tema del azar, no es que... o sea, no hizo realmente nada malo para estar en esa condición y ese es justamente el problema, ¿no? Es una mujer indígena que vive en la ruralidad. Esa, digamos, es como el perfil socioeconómico de alguien, digamos, más desaventajado en nuestra sociedad, ¿no? Y realmente cuando te preguntas es, ¿pero por qué? Y no es realmente una razón. O sea, es algo fortuito y es algo como que es injusto, ¿no? Entonces... Claro, entiendo que viven con muy poco, no sé la cantidad, sería súper chévere poner la cifra, pero no sé, es $1, $2 al día, a veces hasta menos. Sí, son economías, digamos, de subsistencia, ¿no? Acceso a salud nulo, educación peor. O sea, son algunas condiciones de las cuales uno que a veces vive en la ciudad le cuesta un poquito entender, ¿no? Totalmente, sí. Mientras conversamos, mientras tuiteas, estoy seguro que hay algunas cosas que conecta tu cerebro, ¿no? ¿Qué lecciones económicas crees que los ecuatorianos no hemos aprendido y que deberíamos fortalecer estos días que la situación está un poquito complicada? Es complejo, ¿no? Creería que es justamente esto de lo que te venía anunciando antes, ¿no? Que a veces creemos que la solución mágica está en esto, cambiar marcos institucionales legales, ¿no? Entonces, es como que a veces los ecuatorianos o sea, pensaríamos que todo se soluciona con estas buenas intenciones, con generar esos marcos legales aspiracionales que realmente no podemos cumplir. Entonces, creer, por ejemplo, o este afán de a veces de refundar tantas veces el país, yo creo que es algo que deberíamos abandonar los ecuatorianos, ¿no? Completamente. Saliéndonos un poquito de tema, no sé cuál es tu perspectiva sobre las criptomonedas. No sé si tienes conocimiento, tienes cripto. ¿Cuál es tu opinión sobre ellas? La verdad, digamos, no es como que tenga criptomonedas y no sé, para mí lo veo, digamos, como un campo medio en el que a veces caes como en la especulación, pero entiendo que es un activo financiero más, ¿no? Y el mundo, digamos, se mueve un poco hacia allá y yo tengo algún tipo de recelo todavía. No es que de mí, por ejemplo, como economista, les diría, vean, compren criptomoneda porque ese es como el futuro. Creería que no. Creería que hay unas olas en las cuales se van apreciando y otras en las cuales, digamos, termina cayendo, ¿no? Entonces, no lo veo yo como una inversión así, digamos, mágica, ¿no? Claro, porque la gran tesis del Bitcoin, por ejemplo, es su escasez, ¿no? Que desde un principio económico me parece algo como inaudito, sin precedentes y que me parece muy interesante porque creo que el pecado de todos los bancos centrales del mundo
es imprimir de más su moneda y generar justamente este impuesto llamado inflación. Entonces, de alguna u otra forma, la oferta limitada que tiene Bitcoin trae esta escasez muy interesante hacia un activo. Pero, por otro lado, lo que me preocupa es que al estar tan descentralizado, siento que los gobiernos jamás van a permitir que tenga, llamémoslo así, su pegue, su auge, debido a que ellos siempre van a querer controlar, ¿no?, la emisión de la riqueza en el mundo. Sí, bueno, la escasez, digamos, es un principio económico, ¿no? En teoría, todo lo que es escaso, digamos, tiene un gran valor. Ujú. Pero en el caso este, por ejemplo, del Bitcoin, tú ves, digamos, es como que ha habido mucha variabilidad sobre cuánto vale un Bitcoin. Entonces, ha habido épocas, no sé, tal vez yo estoy hablando desde el desconocimiento por Tranquilo. lo que te digo, digamos que no es algo que me ha interesado estudiar o Mm. incursionar en, pero de lo que tengo entendido, ha habido veces que el Bitcoin, no sé, está en cerca de los $40,000, por ejemplo. Y otras veces en los que ha bajado, no sé, a 8,000, 10,000, ¿no? Entonces, eh, Es esto hace, justo digamos, que sea un activo de de riesgo, ¿no? especulación, Y de como decías tú. especulación. Claro. Saliéndonos un poquito de Ecuador y yendo a un país donde se pregona que Bitcoin es la moneda oficial, yéndonos a El Salvador, que probablemente es el país más eh, instagrameable por su presidente, llamémoslo así. Eh, Hay muchos ecuatorianos que le ven un modelo a seguir, ¿no?, a lo que ha hecho Bukele con su presidencia, con su gobierno. Tú ya con datos un poco más fríos, teniendo todo este bagaje que tienes en lo que haces, ¿cuál es tu opinión sobre Bukele? Y si es cierto todos estos comentarios que hay, como que nuestros presidentes deberían comportarse un poco más como él. Bueno, yo creo que Bukele, digamos, es alguien que rompió el molde, ¿no? De lo que debía ser un presidente, y es alguien que ha logrado tener una popularidad súper alta, y ha logrado, digamos, que su gobierno logre niveles de legitimidad que en el caso de El Salvador no existían previamente, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que sin duda eh, uno podría decir es positivo para su país, ¿no? Ahora, y bueno, digamos, tampoco no es que he estudiado el caso de El Salvador a fondo. Mm. eh, Entiendo que también hay muchas críticas sobre algunas decisiones que él ha tomado que son totalmente arbitrarias, ¿no? Y que podrían estar rompiendo, digamos, con los estándares que los derechos humanos eh, nos generan, ¿no? Mm. Y digamos, eh, por supuesto, en un país en donde eh, estamos lamentablemente viviendo hoy lo que El Salvador vivía hace unos años atrás, ¿no? Que era tener estas tasas de homicidios de 40, 50, 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, eh, y que eso, por la acción de un gobernante, pase, digamos, a después prácticamente ser cero en el caso de El Salvador, aunque digamos también hay como un cuestionamiento de si esas son cifras reales o no. Ujú. Claro. Es obviamente, digamos, algo que la población va a avalar, ¿no? Así El es, va a aplaudir. principio, como te decía en un principio, ¿no? Los estados-nación surgen con la tarea principal de asegurar la seguridad a sus pobladores. Y eso es algo que, por ejemplo, en El Salvador no existía. Entonces ahí hablábamos eh, de una especie de estado fallido, ¿no? O este estado que no llegaba, digamos, a todos los sectores de la sociedad. Lo que O'Donnell, por ejemplo, nos dice que son estas zonas marrones, ¿no? Estas zonas en donde no hay presencia estatal y que por ende, digamos, lo que tiene es justamente esto, ¿no? Que es el estado natural del hombre del que te describe Hobbes, en el cual unos se matan a otros Mm. y que no existe ningún orden social. Entonces, para el caso de El Salvador, ya tener como eso, eh, sin duda es parte fundamental del progreso, ¿no? Entonces tú ves, cuando hay seguridad puede haber inversión, cuando hay inversión puede haber desarrollo económico. Claro, porque es impresionante en Ecuador justo esta estadística de los homicidios, ver cómo hay una curva que es súper preocupante, ¿no? En los últimos años, como prácticamente desde el gobierno de Lazo, y pueden irlo a revisar, ¿no?
cómo aumenta de forma y rompemos todos los años que ha habido homicidios, ¿no? Justo con el gobierno de Lazo, me parece que fue desde el 2019-20 que se eleva. ¿Tú crees tal vez que este es uno de los mayores retos que tiene Novoa? Sí, sin duda. Digamos, bueno, yo ahora que estoy estudiando ciencias políticas, estoy haciendo una maestría en Flaxo de política comparada, el tema de mi tesis justamente es este. El tema de mi tesis es qué explica la violencia, ¿no? Y mi hipótesis es que es la capacidad estatal. La falta de capacidad estatal es lo que desata la violencia. Y en el caso de Ecuador lo que vemos es que existe un cambio estructural a partir del año 2019, ¿no? Entonces, cuando tú analizas, digamos, en el largo plazo, la tendencia de la tasa de homicidios, vemos que más o menos venía en el año 2006, 2007, entre 18, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, y logramos que baje para el año 2017 a 5, 6. Y hoy tenemos, unos dicen 40, 42. Habrá que ver finalmente cuando ya tengamos una estadística consolidada, pero sin duda es haber multiplicado la violencia por 5, por 6 veces, ¿no? Wow. Y en un lapso de tiempo súper corto, súper corto. Mientras te escuchaba se me venía a la mente esta película de La Purga, en la cual justo el gobierno es como que al no tener esta capacidad de poder controlar la violencia, más bien lo limita a que la gente haga lo que sea, lo que le dé la regalada gana un día al año, ¿no? No hay ley. Entonces siento que nos estamos como acercando en algunas provincias a eso. Es una locura, la gente hace lo que le da la gana. Por supuesto. Y tú ves, ¿no? Digamos, por ejemplo, hace lo que... En la cárcel. En la cárcel se hace lo que se da la gana. Lo que, digamos, el capo de la cárcel quiere hacer. Y el capo de la cárcel, entonces, es capaz de manejar todo a su antojo, ¿no? No es que, por ejemplo, digamos, uno pensaría en la cárcel, bueno, lo principal que deberíamos tener es que esa gente no está comunicada con el exterior. Esa gente maneja las mafias desde la cárcel. Esa gente en la cárcel hace que, no sé, entre droga, entren prostitutas, entren lo que quiera. O sea, alguien que maneja, por ejemplo, la cárcel en el Ecuador, y eso, digamos, es claramente el indicio de que el Estado está fallando, maneja este negocio de las bandas criminales, ¿no? Porque finalmente es una especie de negocio, ¿no? Hay un Twitter que has fijado que me encanta, que es de Ceda Escopol, del 85. Dice que señala que la capacidad estatal es poder implementar objetivos oficiales, especialmente ante la oposición real, grupos sociales poderosos o frente a circunstancias socioeconómicas recalcitrantes. Es justo lo que estamos hablando, ¿no? Con una cita bastante elocuente que... como te digo, para mí lo más importante es este sentimiento de la gente de, oigan, el país se está yendo al inodoro. ¿Qué está pasando? Y creemos que tal vez la consulta es la solución, otro presidente. Pero realmente es lo que dices tú, ¿no? Es tratar de resolver por qué no se ejecuta la ley que nos permite protegernos. Entonces, me parece súper interesante que estés haciendo como una tesis alrededor de este tema. Y no sé si podemos ir un poquito más allá, porque entendemos cuál es el problema, pero tal vez, ¿cuál podría ser la solución a esto? A ver, primero decir que la solución no es de un día para otro. O sea, aquí nadie tiene la varita mágica. Entonces no es que vendrá un nuevo presidente y de la noche a la mañana cesará la violencia. Eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces es un tema y es un camino largo de ir generando justamente esto que te decía. Son capacidades estatales. Estas capacidades, entonces, parte, por ejemplo, de que podamos, por ejemplo, recobrar el control que debería tener el Estado sobre las cárceles. Parte de que podamos recobrar el control, por ejemplo, y la capacidad de cobrar impuestos y cobrar impuestos a quien debemos, a los grandes grupos empresariales que son los que tienen una menor presión tributaria con respecto a lo que paga la clase media en el Ecuador. Y ese es un gran problema, porque un esquema tributario debe ser un esquema tributario progresivo, entre el que más tiene, más paga, y eso no es lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Igual, ¿no? Esta capacidad estatal de poder decir, tenemos un sistema de educación que genera oportunidades para todos. Tenemos un esquema de salud pública
que nos permite tener un bienestar mínimo, digamos, ¿no? Y esto, digamos, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Esto es construcción de política pública que toma mucho tiempo y que parte por entender que los ecuatorianos que necesitamos un Estado que funcione. Más allá de si el Estado es grande, pequeño, lo que sea, pero que el Estado funcione y que haga lo que tiene que hacer. Que eso es brindarnos seguridad, brindarnos justicia, porque también a veces creemos que el Estado es el presidente, cuando el Estado es mucho más que eso. El Estado también es cómo funciona la fiscalía. El Estado también es cómo funcionan las cortes de justicia. El Estado también es cómo funciona, no sé, la Defensoría del Pueblo. Entonces entender, ¿no? que lo que necesitamos es que estas funciones del Estado empiecen a operar de manera correcta, ¿no? Y que esto no pasa por una solución mágica de decir, vean, yo voy a cambiar 3 artículos de la Constitución y que con eso se va a solucionar. Es un tema más bien de un trabajo de hormiga de día a día, de asegurarse que las personas que elegimos como nuestros representantes son personas que están ahí para ejecutar hasta cierto punto, digamos, esto como de la voluntad del pueblo, ¿no? Que en general es tener mejores condiciones de vida, ¿no? Creo que todos, digamos, estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos todos. Así es. Y al final del día es esto, ¿no? ¿Cómo podríamos cerrar esta brecha entre lo que los políticos hacen y lo que la gente necesita? Siento que ese es el gran reto que tiene por delante el Ecuador. Pero, asimismo, ¿cómo crees tú que influye la cultura en la economía de un país? Por ahí estoy seguro que en tu día a día te topas con vecinos, gente en el tráfico, ecuatorianos en sí, que tienen hábitos que como que perpetúan esta idiosincrasia que tenemos. Entonces, no sé si me puedes comentar ahí. Y mira, te cuento, por ejemplo, digamos ahora que era 1 de enero, ¿no es cierto? Entonces, era en la mañana, yo salí a caminar con mi novia y íbamos caminando por la calle, ¿no? Y en un momento dado, digamos, yo me paro y leo este letrero que decía, cuide sus llantas, ¿no? Y creo que, digamos, la existencia de este letrero nos dice todo lo que está mal en el Ecuador. Es este hecho de no respetar al otro, ¿no? Desde el hecho de que tenga que existir un letrero para decirte no te parquees en el lugar por donde, digamos, yo salgo y saco mi carro, y el hecho de decir como que no hay una autoridad tampoco que va a impedir eso, sino que tengo que hacer justicia por mano propia. Claro. ¿Sí? Y eso es un tema cultural. Cuando tú lo ves en un letrero que dice cuide sus llantas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? No existe un respeto por el otro ser con el que hacemos comunidad. No existe un Estado tampoco que, digamos, haga cumplir, digamos, normas básicas de convivencia. Y finalmente, creo que tengo el derecho a transgredirlo a quien, digamos, entiendo que me ha agredido inicialmente, ¿no? Entonces, y tampoco va a haber consecuencias legales para eso. Exacto, y tampoco va a haber, ¿no? Porque entonces creo que, digamos, esto, que es algo como muy cotidiano, creo que retrata bien, digamos, ese ámbito cultural en el Ecuador que nos mantiene, por decirlo así, en una situación de subdesarrollo todavía. Para mí es la triple línea, o cuando se salen los carros del carril. Es como que el carril de peatones o de bicicletas. Y la gente se mete ahí. Es como, no, es que estoy atrasado. Entonces es como esta oportunidad de pasar por encima del otro y no entender que si queremos un mejor país tenemos que cambiar desde estas cositas súper, súper chiquitas, ¿no? Sí, correcto. Es esto de que, por ejemplo, no sé, hay el que no hace fila y se pasa enseguida porque cree que su tiempo es más importante que el del resto, ¿no? Claro, yo tengo amigos que van a veces a cuidarle al bebé de otro amigo solo para no hacer fila en el banco, por ejemplo. O sea, imagínate darse el trabajo de ir a alquilar un bebé o a pedir prestado para hacer menos fila. Es como, ¿es en serio? Eso es una locura, ¿no? Pero bueno. Ahora, hay otra cosa que te quería preguntar. Te cuento que mi familia es productora de aves. También somos agricultores
y siento que ahí es donde está la verdadera riqueza en el país, ¿no? He hablado en algunos podcasts sobre las ventajas competitivas y comparativas que tenemos, sobre lo bien posicionados que estamos desde la diversidad y el potencial que tiene nuestra tierra, hasta el estar en la mitad del mundo y tener más horas de sol, y cómo esto se transforma en vegetales más grandes, más ricos, frutas y tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis sobre la agricultura en el país? ¿Crees que es una solución? ¿Crees que es algo que se debería invertir más en el país frente a lo que estamos haciendo actualmente, que es, por ejemplo, extraer petróleo? A ver, yo creo que, digamos, cuando tú analizas, digamos, la estructura productiva de los países exitosos, eh, la verdad es que, digamos, la solución no está ni en el petróleo ni en la agricultura, sino que cuando tú analizas el proceso histórico que tuvieron los países, son los países que lograron la industrialización de los bienes, ¿no? Entonces ahí es donde en la cadena productiva se generó como mayores externalidades, mayor valor agregado. Y el Ecuador, digamos, y bueno, los países en Latinoamérica en general, es como que dejaron que el tren de la industrialización pasara, ¿no? Nosotros estábamos en una época, en el 1800, cuando nos separábamos, digamos, de España, cuando lográbamos estas independencias hasta cierto punto fallidas porque no consolidaron tampoco un Estado-nación, sino que eran como estas disputas entre caudillos, y perdimos la oportunidad de que la industrialización pasara, ¿no? Entonces, ahí creo que, digamos, se fue como esta gran oportunidad que tenían los países de aumentar, digamos, exponencialmente sus ingresos, su producción. Y de hecho, si tú ves, en cambio, porque hay países igual, que dejaron que la industrialización pasara, pero lograron después tener una muy, muy rápida industrialización. Entonces, está el caso de China, está el caso de Singapur, está el caso de Corea del Sur, que mediante política pública deliberada lograron industrializar sus economías y lograron ser competitivos a nivel internacional con industrias, yo qué sé, la automovilística, digamos, o estas empresas que existen en Corea, ¿no? Samsung, que en fin, digamos, es donde realmente está el valor agregado de la producción, ¿no? Porque, por otra parte, en cambio, digamos, el creer que la agricultura es lo que nos va a sacar, digamos, del subdesarrollo, yo creo que, bueno, se tienen que generar condiciones para el campo mucho mejores de lo que tienen, ¿no? Pero realmente cuando tú lo ves desde una lógica económica, por ejemplo, ¿no es cierto? El que siembra papas, va, siembra las papas y se encuentra en que todos sus vecinos sembraron papas y el valor agregado que él tiene es nulo. Nulo. Partiendo de este principio de que lo que es valioso en la sociedad es lo que es escaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Llega la producción, hay un exceso de papas y en el mercado, digamos, termina vendiendo a un precio que no le genera realmente ese, digamos, superávit, por ejemplo, para que después pueda invertir en otras cosas y pueda igual ir diversificando su producción, ¿no? Entonces yo creo que los países exitosos en materia económica son estos que logran generar capacidades productivas y que logran adaptarse en el tiempo, ¿no? Perfecto, la solución es la industrialización, es agregarle valor a nuestros bienes y servicios. Tal vez tenemos una noción, una guía potencial concentrado en alguna industria que deberíamos invertir, desarrollar. A ver, digamos, yo no soy de los que creen que a veces yo creo que hay que generar las condiciones para que esas innovaciones en distintas industrias se den hasta cierto punto como espontáneamente, ¿no? Entonces creo que cuando existen los incentivos adecuados, eso ocurrirá por medio del proceso de innovación. Si tú te preguntas, por ejemplo, qué hubiese pasado si es que, no sé, Bill Gates, por ejemplo, nacía en el África, ¿hubiese podido crear Microsoft? Claro, no. La verdad es que no. No, así es. Entonces es una cuestión del entorno en el cual, digamos, pudo desarrollar su proceso de innovación. Entonces creo que, digamos, las condiciones
que el país te brinda, hasta cierto punto limitan tu capacidad de éxito. Me encantó cómo mencionaste dos países que iba a mencionar en un momento, que es Singapur y China. Y conectando con la temática anterior, en estos países hay políticas bastante duras frente a muchísimas cosas. Entiendo que y bueno, me voy a equivocar si no sé la cifra exacta, pero la idea es esta. Básicamente, si que te encuentran botando basura en la calle, la multa es como de $3,000, ¿ya? Y por otro lado, si es que eres un político corrupto en China, desapareces. ¿Ya? Tienes pena de muerte, por ejemplo. Entonces, ¿crees tú en serio que tal vez no necesitamos simplemente leyes un poco más duras para empezar a tener estos cambios culturales y mejorar la situación del país? Yo creo que, digamos, el éxito de esos países no está en que la pena es muy alta, sino en el hecho de que finalmente, digamos, tú cometes esta infracción y hay alguien que muy ágilmente, digamos, te juzga y te condena, ¿sí? Porque la Ok. pena puede ser altísima, pero si es que no hay este sistema detrás, que lo que yo te decía, ¿no es cierto? No sé, se comete un homicidio, pero la policía no atrapa, digamos, al potencial homicida, la fiscalía no le genera cargos y después la justicia no lo juzga, es irrelevante que tengamos pena de muerte o una condena de 10 años. El punto es que no existe sanción social. Y no existe sanción social porque el Estado es incapaz de hacer cumplir la ley. Es impresionante lo que me dices porque mientras te escuchaba, claro, me imaginaba aquí, por ejemplo, si botas basura en la calle y nadie lo ve, es como, claro, ¿qué multa va a haber? Si es que nadie te puede juzgar, como dices tú, ahí está incapacidad por juzgarte. Pero qué diferente podría ser para una alcaldía, yo que sé, implementar un sistema, una app, lo que sea, en la cual ni siquiera tiene que estar alguien al mando, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, el popó de los perros, por ejemplo, algo tan simple, que alguien tenga la capacidad de tomar una foto y con geolocalización se vea quién, desde el vecino que tome la foto de un perrito que está haciendo popó en la calle, puedan ubicarle a la persona con identificación facial y que se entienda que esa persona cometió una infracción leve y poder juzgarle rápido, ¿no? Es desde identificar hasta ejecutar lo que tenemos que implementar. Y siento que por ahí también va la solución, ¿no? Tenemos que implementar de forma efectiva la tecnología que existe hoy y que siento que estamos un poco atrasados en muchos ámbitos, ¿no? Em, Perfecto, ya conversamos sobre la agricultura. Ahora, tú me dices lo de la industrialización, pero digamos que el petróleo se acaba antes de que lleguemos a industrializarnos. ¿Cuál podría ser como una salida que tiene el Ecuador? ¿Qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? O sea, es que el problema, digamos, es que el Ecuador no hace industrialización, pese a haber tenido petróleo, que en teoría, digamos, te generaba estos excedentes que te permitían invertir en este proceso de industrialización. Pese a tener petróleo, nosotros no logramos industrializarnos. Entonces, no es una condición que tú necesites tener petróleo para industrializarse. O sea, Corea del Sur no tiene petróleo, pero tiene refinerías. Construyeron refinerías. Importan el petróleo y, digamos, generan todos estos productos procesados del petróleo, ¿no? Entonces, ahí tú ves que no es necesario tener esta abundancia de recursos naturales para generar procesos de valor agregado, ¿no? De procesos de industrialización. Bueno, yo te hablo, digamos, de industrialización, pero hoy en día, digamos, vamos a un proceso por ejemplo, no sé, todo este desarrollo de la inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías de la informática, que son como un proceso 4.0 de la industrialización, ¿no? Entonces, creo que parte de ahí, ¿no? O sea, países exitosos son esos países que logran generar estos encadenamientos productivos en el cual, no sé, ¿entiendes? Se junta, no sé, un ingeniero informático con un administrador de empresas, con un abogado, y te generan un producto, un servicio que antes no existía. Y que es demandado, digamos, por toda la sociedad, ¿no?
Y vamos a un ejemplo. Hace unos 10 años me acuerdo que se anunció que estamos con tanta capacidad energética que tenemos la capacidad de vender a nuestros países vecinos. Y pasamos de eso a que nos corten la luz 4 horas al día en ciertas ciudades. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque hidráulicamente, creo que es la palabra, somos un país con muchísima capacidad. O sea, la cantidad de desniveles y de ríos y de fuentes de agua son prácticamente infinitas en el país. ¿Qué pasó? Nos están cortando la luz. ¿Qué pasó en el gobierno a decirnos, resulta que como no llueve, ya no vamos a tener agua? No, no creo que dependa de eso realmente. No sé si conoces qué pasó acá. Bueno, digamos que me he enterado mucho del proceso porque por mi trabajo me ha tocado, digamos, a estar como pendiente de todo el proceso de fiscalización que se ha hecho sobre la crisis eléctrica, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente las condiciones de un país no son estáticas, sino que cambian en el tiempo. Ujú. Eh, si la oferta no aumenta y la demanda sigue aumentando, evidentemente en un momento dado va a haber este déficit. Y eso es lo que pasó, ¿no? En un momento dado nosotros generábamos nuevas hidroeléctricas, aumentábamos nuestra oferta y obvio, teníamos incluso hasta para exportar. Eh, pero eso se dejó de hacer. Se creó, digamos, este plan maestro de electrificación, que en teoría, digamos, es una hoja de ruta que dura al menos 10 años, que te dicen los proyectos que deberían irse incorporando, digamos, año a año al sistema, ¿no? Y ahí tú tienes cosas tan absurdas como un proyecto como Toachi Pilatón, eh, que debía estar listo desde el año 2021, según el plan, generado en el 2018, y es el 2023 y no está listo, ¿no? ¿Y en qué Entonces, estado está este proyecto? y es un proyecto que hace 6 7 años tiene un estado del 90%, ¿sí? Wow. Entonces uno se pregunta y dice como, a ver, falta el 10% de esa obra. ¿Por qué el gobierno no lo declara como una prioridad nacional para que ingrese en el sistema y nos dé 200 megavatios más? Que es la mitad del déficit de lo que tenemos hoy, ¿no? Eh, Y es un tema de sentido común, porque solo las pérdidas económicas que genera el déficit energético deben ser muy superiores a este 10% que falta por invertir, ¿no? En el proyecto. Es una locura. No sé si puedes continuar. ¿Qué más sabemos sobre este déficit? sí, por supuesto, digamos, y es justamente esto, ¿no? O sea, el sector productivo te dice, nuestras pérdidas, nosotros estimamos que van de 400 a 600 millones de dólares por el hecho de haber tenido estos cortes de luz de 2, 3 horas diarias. Eh, por otra parte, digamos, la misma ministra de Energía coge y te dice, estamos este año importando 220 millones de dólares de Colombia en energía que ha llegado a costar hasta 64 centavos del kilovatio cuando nosotros en el mercado nacional lo vendemos a 8 o 9 centavos. Eh, y porque no se hicieron las cosas, con 180 millones de dólares hubiésemos podido nosotros generar nuestra propia electricidad renovando el parque térmico, que no depende obviamente de si llueve o no, sino que digamos genera estabilidad en el sistema porque tú puedes producir las 24 horas del día sin que llueva o no. Entonces uno dice como, claro, aquí hubo como muchísimo desinterés por lo público, por no generar estas condiciones que tienen que venir del Estado y ves como, digamos, todo el sistema privado también se ve afectado por eso, ¿no? Entonces, justamente es lo que hablábamos, del hecho de que el Estado tiene que hacer las cosas bien para que el sector privado pueda surgir, ¿sí? Claro, porque leía que aparte no estaban en su máxima capacidad porque había que hacer mantenimiento también a ciertas hidroeléctricas. Y solo con ese mantenimiento y hubiéramos por lo menos llegado a una igualdad en esta Por necesidad supuesto, tienes energética. hay cosas como que, por ejemplo, cierto sopladora, tiene 3 turbinas y una de las turbinas estaba averiada y, por ejemplo, eso sucedió porque no hicieron los mantenimientos preventivos, sino que hicieron mantenimientos correctivos. Entonces pasamos de una cifra absurda de, por decirte, no recuerdo exactamente las cifras, pero más o menos era así, ¿no? Era como, antes se hacían 300 mantenimientos preventivos, hoy estamos haciendo solo 100 y estamos haciendo 1000 mantenimientos correctivos.
¿no? Entonces, esto es como cuando uno tiene un carro, por decirlo así, y uno no va y le hace las revisiones cuando debe. Claro, y esperemos que te bote en la carretera. Y esperemos a que, digamos, el motor se funda porque nunca le he cambiado el aceite, que se va a dañar, ¿no? Y después salen con estos discursos, estos framings de lo público no sirve, es que hicieron las cosas mal, es que ahí está, hubo corrupción, es que los chinos nos dejaron estas hidroeléctricas que no sirven. La realidad es hoy que, por ejemplo, sin Coca-Cola Sinclair, este país tendría cortes de luz de 8 y 9 horas diarias. ¿Sí? Wow. Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica que tiene una capacidad de 1440 gigavatios y que está produciendo a su 100% de capacidad. Entonces, hubo todo un framing sobre esa obra de decirte, no, es que esa obra no sirve, es que esa obra máximo va a generar el 50% de lo que dicen. Y hoy la realidad nos ha indicado que no es así, que esa es una obra emblemática que la hizo el sector público, que hoy hace que las cosas no sean peor, ¿no? ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Y también escuché sobre una sobrecompra de la energía que nos faltaba para estos meses. No sé si sabes algo de esto igual. Bueno, más que una sobrecompra, digamos, ahí lo que se ha hablado es de estos precios exorbitantes, ¿no? Como yo te decía, normalmente en condiciones normales estaríamos comprando energía a Colombia a 8 centavos el kilovatio. Uh-huh. Hemos llegado a comprar hasta 64 centavos, porque es el principio de escasez. Wow. Es cuando tú no tienes luz eléctrica, obviamente, quien te vende la luz eléctrica te la puede vender a un precio 3-4 veces más alto. Claro, coloquialmente te van a sacar la madre. Exacto. Entonces, pero parte igual de una planificación nula que no existió, porque esto de la crisis eléctrica no es que se dio de un día para atrás. Cuando tú ves, por ejemplo, y en el proceso de fiscalización se ve, la CENACE te genera como 12 alertas, ¿no? Alertas que van para el ministro, para el viceministro, para distintas instancias digamos, del gobierno de Guillermo Lasso, y simplemente es como que no hacen nada, ¿no? Entonces lo que ellos te dicen es, necesitamos, por ejemplo, importar gas para que Termomachala pueda entrar en proceso y eso nos dé 100 gigavatios más y con eso, digamos, hacer que los embalses, por otra parte, de las hidroeléctricas no lleguen a su tope y tengamos que suspender la producción, ¿no? Y no hicieron nada. Claro, estamos en un país en el cual pensábamos que la mayor preocupación era la seguridad, pero no nos dimos cuenta que la energía es igual o más importante, porque sin eso todo va mal, ¿no? La seguridad va peor, la producción baja, No, es una locura. Y mira, por ejemplo, digamos, parte de esto, ¿no? Y parte de estos discursos políticos de decir el Estado no es necesario, tenemos un Estado obeso. Cuando tú ves qué es lo que pasó en el sector eléctrico, y también eso es lo que pasó también en la seguridad, pero vamos a poner primero el caso del sector eléctrico. En el sector eléctrico, tú tenías un ministerio de electricidad, tú tenías un ministerio de hidrocarburos y tú tenías un ministerio de minas. Y esto obedecía evidentemente que hay una cabeza al mando de la política en cada de estas tres áreas. ¿Qué hizo Lenin Moreno? Unificó los tres ministerios. ¿Sí? Entonces tenemos ahora un ministerio que es un monstruo, que maneja tres ramas sumamente grandes, sumamente complejas. Yo creo que nadie es especialista en petróleos, en minas y en electricidad a la vez. ¿Sí? Entonces se hace un ministerio inmanejable.
Y lo mismo hiciste con las agencias de control en el año 2020. Unificaste entonces la agencia de control que se encargaba de controlar el sector eléctrico, la que se encargaba de controlar el sector minero y de controlar el sector de hidrocarburos. Entonces, este dogma de creer que tenemos un Estado obeso, de que teníamos un exceso de funcionarios, un exceso de ministerios, llevó a que tomemos, por ejemplo, esta decisión que nos dejó sin especialización de la política. Porque obviamente es lo que yo te digo, ¿no? Nadie es experto en estas tres ramas. Bueno, cuando le preguntamos a Santos Albites, él nos dijo sí, que él era experto en las tres ramas. Pero también nos dijo que la culpa es de San Pedro, que nadie podría prever que nos llueva, y que también nos dijo que él no había ni leído, digamos, las condiciones en las cuales estábamos importando energía de Colombia, ¿no? Entonces... Estoy seguro que hasta los romanos tenían prevenciones frente a estos escenarios. O sea, es inaudito. Y de hecho, en Argentina se está dando un bonito experimento también sobre qué tan bueno puede ser para un país eliminar tantos ministerios, unificarlos y hacerle tan pequeño al Estado, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve, pero de lo que entiendo es que no les está yendo tan bien por el momento. Chuta, es súper grave, ¿no? ¿Cuál es tu percepción a futuro sobre este tema? ¿Crees que va a haber alguna solución? ¿Hay luz al final del túnel o luz todo el día, por lo menos? A ver, afortunadamente, digamos, en los últimos días ha llovido bastante en el Azuay y esto hace que tengamos energía eléctrica. Porque claro, digamos, las hidroeléctricas entran en operación al máximo de su capacidad y en ese caso tenemos la energía que necesitamos. El problema es cuando no llueve y el problema, por ejemplo, es obviamente que no fuiste sumando nuevas vertientes de energía hidroeléctrica al sistema, ¿no? Entonces, nosotros dependemos estructuralmente de lo que pasa en la vertiente de Paute, por ejemplo, y no hemos explotado lo que tú decías, ¿no? No hemos explotado todas las otras vertientes de nuestros ríos, en nuestra capacidad hídrica que es privilegiada. No hemos hecho eso. Tampoco, digamos, no hemos hecho una renovación de nuestro parque termoeléctrico que debe ser complementario al sistema hídrico, ¿no? Porque evidentemente cuando no llueve o en ciertas épocas tú necesitas prender, digamos, esta energía térmica que opera las 24 horas del día, que te permite, digamos, equilibrar el sistema, ¿no? Y esto parte esencialmente de generar inversión pública, ¿no? Generar, digamos, estos activos públicos, estos bienes públicos, bienes colectivos, que son buenos para toda la sociedad, ¿no? Claro, es que es una locura. Solo para darle un poco de contexto a la gente, hay una fábrica de Tesla que es la Mega Factory, que está en Texas. Hay algunas, pero específicamente la de Las Vegas. Primero obtienen toda su energía, es de una forma geotérmica. Y de hecho producen un superávit que le venden al estado de Nevada. Imagínense, es una empresa que está extrayendo su propia energía en un desierto. Es como, ¿es en serio? Y aquí con todos los recursos que tenemos, solo demuestra que es una pésima administración. O sea, eso es todo. Obviamente podemos debatir horas sobre por qué hay una pésima administración. Bueno, en el caso del Ecuador también hay empresas que generan su propia energía y que se conectan al sistema interconectado. Entonces tampoco no es algo como muy, muy lejano, ¿no? Ahora justamente, digamos, en el debate de esta ley que se está tratando en la Asamblea, se está viendo justamente y velando porque las condiciones para ese tipo de empresas, digamos, sean más estables en el tiempo, ¿no? También, digamos, existe muchísimo... Los procesos son sumamente complejos, ¿no? Un proceso, yo creo que, por ejemplo... un gran problema que tiene el sector público es lo difícil que es contratar desde el sector público. O sea, un proceso de contratación pública es sumamente engorroso, cada vez se inventan más trámites. Yo te digo porque, digamos, no sé, yo he trabajado en el gobierno central, he trabajado en el legislativo, he trabajado también en la prefectura, he trabajado en el municipio de Quito.
Y tú ves que ni siquiera los procesos son uniformes en todo el sector público, sino que se inventan a veces estos procedimientos que no tienen ningún sentido. Porque la ley te dice, no sé, tú necesitas A, B, C, y resulta que el municipio de tal lugar se inventó el requisito D y E. Y en cambio el municipio de otro lugar se inventó el F y el J. Wow. ¿Sí? Claro, y solo aprender estos procesos, supongo que en un periodo ya pierdes un 25%, un año, no sé. Por supuesto. Hasta solo descifrar cómo funciona el sistema. Por supuesto. Entonces, o sea, y por ejemplo, dicen, no, hay gente, ¿no? Que puede ser brillante, puede ser muy preparada, pero que si simplemente, digamos, va y entra a la función pública y no entiende cómo se tiene que hacer, porque no sabe, porque son procesos que te toman un tiempo aprender, cómo se hace un proceso de contratación pública, le va a ir mal, ¿sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que deberíamos cambiar en el Ecuador es justamente esto, ¿no? Que no sea tan difícil contratar desde el sector público. Y desde una perspectiva intuitiva, supongo que es por tratar de combatir de alguna forma la corrupción, ¿no? Tratar de agregarle más filtros para que se hagan mejor las cosas, entre comillas. Por supuesto, y esto es, de hecho, son como estas cosas que tienen una buena intención, pero que después terminan generando un problema 3 veces más grave de lo que quería solucionar. Entonces te dicen, no, es que hay que ponerle un control aquí, un control acá y otro control acá. Cuando en realidad, digamos, lo que estás haciendo de la vista del proceso de quien quiere ser corrupto es el hecho de que, bueno, ahora tengo que sobornar a 1, 2 y 3. Entonces, en realidad, digamos, son cosas que se hacen, entiendo, con una buena intención, pero que su resultado termina siendo totalmente el contrario a lo que queríamos en un inicio hacer. Entonces, sí, justamente, por ejemplo, el tema de Contraloría aquí, ¿no? Yo creo que Contraloría es de las instituciones que peor funcionan en el país. Simplemente, o sea, desde una posición de que la Contraloría se ha utilizado con un rol político para perseguir a ciertos actores en particular porque son de cierta tienda política, hasta el hecho de que Contraloría muchas veces te hace, digamos, unas observaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, no sé, es como, te dicen cosas así, pero usted que era, yo qué sé, alcalde de tal ciudad, ¿por qué hizo ese parque? ¿Cómo por qué hice ese parque? Porque es parte de, digamos, de mis competencias, ¿no? Es parte de, digamos, de las obras que yo estimo que son, digamos, prioritarias para la ciudad y que mis votantes me demandan que haga, ¿no? Entonces te cuestionan, pero ¿por qué hizo ese parque? Son cosas como que no tienen ningún sentido, ¿no? Wow, hay algunos retos, ¿no? En el país. Al final te tengo una pregunta para dejarles con una nota un poquito más positiva a todos, pero regresando un poquito al tema de energía. El país tiene subsidios bastante fuertes, ¿no? Quisiera que me cuentes cuál es tu opinión de esto, porque hay muchas perspectivas, desde justo la mujer indígena que tú decías, que no tiene para nada y que tiene la oportunidad, aunque sea de comprar un cilindro en menos de $2, $3, hasta todo el peso que tiene el Estado por subsidiar eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre los subsidios? A ver, yo creo que los subsidios, al igual que los impuestos, son herramientas de la política pública, ¿no? O sea, de hecho, un subsidio es justamente lo contrario a un impuesto. Entonces, son herramientas que existen dentro de la política pública. El tema es cuándo están bien diseñados y cuándo cumplen, digamos, el objetivo para el que fueron diseñados y cuándo no lo hacen. Entonces, cuándo te generan estos incentivos que son virtuosos y cuándo más bien te generan desincentivos que no son adecuados para el funcionamiento de la economía. Y creo que, digamos, ahí hay que ir viendo caso por caso, ¿no? Entonces, en el país nos hemos desgastado, yo creo, más de 20 años discutiendo sobre este tema de los subsidios de los combustibles. Tenemos subsidio sobre el diésel, subsidio sobre el gas, subsidio sobre la gasolina. Y a veces esa discusión, digamos, ha sido como poco profunda, ¿no? Y se cree que todo es igual, que el subsidio, por ejemplo, al gas es igual que el subsidio al diésel o que es igual al subsidio a la gasolina cuando no lo es.
Mi perspectiva, por ejemplo, es que esos subsidios en ciertos casos deben mantenerse y en otros casos sí deben de ser eliminados. ¿Algunos ejemplos? Por ejemplo, el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina, tú estás subsidiando vehículos privados, principalmente. Entonces, tú estás subsidiando a la clase media, media alta. Ese 30% de los ecuatorianos que sí tienen recursos para comprar un vehículo propio, a ellos les estás subsidiando, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, ese es un subsidio que no tendría ningún beneficio y que debería más bien eliminarse. ¿Por qué? Porque esos recursos pueden utilizarse para cualquier otro tipo de política pública que le saquemos mayor provecho. No sé, financiar, yo no sé, nuevos programas de educación, nuevos programas de salud, lo que sea. Y no discriminarlo, porque entiendo que, por ejemplo, en países como Bolivia, creo que es con tu identificación tienes acceso o no a ciertos subsidios de combustible. Pero entiendo que con el estado de corrupción actual, tal vez eso sea una ventana para... Sí, digamos que es complejo, ¿no? Entonces, ¿Es mejor eliminarlo? ese en particular, por ejemplo, creo que es mejor eliminarlo. Pero, por ejemplo, si me preguntas por el subsidio al diésel, ¿para qué se utiliza el diésel en el Ecuador? Se utiliza para buses, para camiones, se utiliza igual para ciertos procesos industriales. Entonces creería que, por ejemplo, digamos, eso es un subsidio que tiene como más sentido mantenerlo. Porque, digamos, lo que te está financiando finalmente es un tipo de transportación en el que tú estás transportando, no sé, por ejemplo, alimentos. O tú estás transportando a las personas que van en un bus, ¿sí? Entonces creería que, por ejemplo, ese es, siendo que, digamos, no es lo óptimo, porque tal vez deberías de estar financiando más bien el boleto y el pasaje del bus, o sea, es decir, financiando, digamos, al operador del bus, pero creo que es algo que tiene como un poco de más sustento económico. Entonces, por ejemplo, digamos, el subsidio al diésel yo lo mantendría, ¿sí? O el subsidio al gas. El subsidio al gas, si bien, por ejemplo, hay el ciudadano que tal vez utiliza el gas para calentarte su piscina privada, y eso es algo que deberías tratar de controlar y de que no ocurra, también tienes la persona que te está comprando el cilindro de gas para tener su carrito donde te vende arepas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un subsidio que yo mantendría, digamos, en el inmediato, ¿no? Claro, hay la parte política, ¿no? Se eliminan subsidios y la parte indígena igual sale a protestar y te deja, no te deja gobernar, por así decirlo. Se viene un paro isofacto, ¿no? Tú veías, por ejemplo, digamos, justamente esta frase de Tezcópol, ¿no? El poder, digamos, implementar acciones a pesar de, digamos, de la resistencia de estos grupos contrarios, digamos, a la política que quieras estar dictando, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? El hecho de que tú quieras implementar una política pública en el Ecuador y que tengas este tipo de manifestaciones que terminan paralizando el país, de las cuales perdemos todos. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos los ecuatorianos. Ahora, entiendo, digamos, las demandas del sector indígena. Y son demandas que yo diría en el 90% de los casos están bien, son justas y son bien sustentadas. De hecho, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? En esto de las manifestaciones indígenas, tú tenías estos 10 pedidos de la CONAIE. Y a mí algo que me daba como mucha rabia es que el primer pedido sea el tema de los combustibles. Cuando tú tenías en el pedido 6, 7, 8, necesitamos más recursos para educación, más recursos para salud. Y entonces es un poco como decir, sí, tienes derecho a reclamar. Está muy bien que reclames, pero cambiemos las prioridades. Las prioridades deben ser lo que está en tu punto 5 o 6, no lo que tú me estás poniendo como punto 1. ¿Sí? Y claro, también pasa porque estamos en esta situación en la que la debilidad y la crisis fiscal del Estado hace que obviamente si es que se quiten estos subsidios a los combustibles, después no haya nada que te compense, ¿no? Entonces no hay una política de decir, bueno, sí, voy a quitar, digamos, estos subsidios, pero por otra parte voy a utilizar estos recursos para este otro fin. Yo qué sé, no sé, aumentar, por ejemplo, el monto del bono de desarrollo humano o aumentar, digamos, el presupuesto de educación pública.
aumentar el presupuesto de salud pública. Entonces, ves que finalmente te terminan quitando algo sin una contraprestación. Entonces, también se entiende por ese lado, digamos, por qué el descontento, ¿no? Ahora, si hay ciertos framings mediáticos que se generan sobre creencias de la gente, ¿no? Entonces, esta creencia de que si sube la gasolina, sube todo. En realidad no es así. Es un insumo más dentro de una cadena productiva que tienes múltiples costos, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos agregados de que, por decir, el subsidio de la gasolina serán entre 500 y 700 millones de dólares anuales, dependiendo del precio del petróleo, evidentemente. ¿Esto representa cuánto? El 1% de la producción a nivel agregado del PIB. Si yo quito ese subsidio y todo se trasladaría al costo, que eso no es lo que va a ocurrir, pero asumiendo que eso fuese lo que pasara, ¿cuál es el impacto en la inflación? Menos del 1%. Entonces, creer que, no sé, porque la gasolina pase de costar $2 a $3, las cosas se van a incrementar en un 50%, es totalmente infundado. Claro, y tal vez estimular, por ejemplo, la importación y a futuro la creación de vehículos con energía renovable, o sea, con batería, por ejemplo. Tal vez por ahí también puede ser el camino. Sí, hay, digamos, nuevas tecnologías, pero el punto también es los incentivos, ¿no? Finalmente, sí, con $20 yo puedo llenar mi tanque de gasolina. ¿Cuál es mi incentivo para ir y seleccionar una tecnología alternativa, ¿no? Si el tanque tal vez costara, no sé, 40, 60, Claro. tendría realmente el incentivo para cambiar de tecnología. Entonces, por eso yo hablo de que son como incentivos perversos, o desincentivos más bien dicho, para justamente el fin de la política que se quiere Claro, porque conseguir. genera una economía que no es real, ¿no? Me pongo a pensar de todas estas personas que ponen el costo de estos combustibles y que en cualquier otra parte del mundo el costo sería superior y que tal vez allá no tienes un margen y que tal vez justo ese negocio que tú te estás poniendo no es rentable. Sí, y, o sea, pongámonos algo tan simple como esto, ¿no? Asumamos que la gasolina tiene un subsidio hoy de... que la gasolina aquí en el Ecuador cuesta el 50% de lo que costaría en otro país. Y claro, entonces tú a alguien que pone $20 de gasolina a la semana, le estás dando $20 más. Esa es la realidad. Y la pregunta ahí es, ¿esos $20 más que el Estado está utilizando para subsidiar a esa persona tienen el fin social más preciado? Y la respuesta es no. Porque, por ejemplo, con esos $20 podrías, no sé, lo que te decía antes, aumentar el subsidio del buen desarrollo humano, o aumentar el presupuesto en educación, o aumentar el presupuesto en salud. Entonces, ahí es claro cuando estás diciendo no estamos tomando las decisiones adecuadas. Completamente de acuerdo. Hay más de 50.000 ecuatorianos que han cruzado el Darién, esta parte en el norte de Sudamérica, para poder cruzar a México, Norteamérica, arriesgando su vida. Solo en el último año, 50.000. Es como ver un reprise de una peli, ¿no? De hace 20 años, en el cual yo, cuando era pequeño, me acuerdo estas salas de aeropuertos llenas de las cuales los migrantes se iban sin un pasaje de regreso, un drama completo, ¿no? ¿Crees tú que van a existir razones para quedarse en los siguientes años desde aquí en Ecuador? Y esto es una pregunta mucho más como personal, ¿no? ¿Cómo le ves al país en los próximos años? A ver, yo creo que, digamos, justamente este flujo migratorio que estamos teniendo claramente nos señala que el país ha fracasado en los últimos años, ¿no? La política pública que se ha implementado ha fracasado totalmente, no se están generando las oportunidades que los ciudadanos demandan, y es un tema ya de sobrevivencia, ¿no? Es un tema de... se está convirtiendo en un país invivible en donde mi, digamos, integridad física está en riesgo constantemente por un tema de la delincuencia, y por otra parte, no sé, no consigo empleo, no consigo oportunidades de educación, y termino arriesgando igual mi vida en un trayecto que es sumamente peligroso,
en búsqueda de mejores oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que esta es la real tragedia social del Ecuador hoy en día, ¿no? O sea, es como, digamos, lo que hace más evidente justamente el fracaso de las políticas públicas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Este nuevo flujo migratorio, ¿no? Además que es un flujo migratorio que se da en todas las capas sociales. Obviamente con mayor proporción en estratos más pobres, pero en el Ecuador hoy, digamos, también, no sé, la persona que tuvo el privilegio, porque es un privilegio, por ejemplo, haber podido ir a la universidad, también se cuestiona y se dice como, ¿debería migrar? ¿No debería migrar? Yo te digo, incluso hasta yo, en algunos pasajes, me he cuestionado y digo como, ¿este país me da las oportunidades para desarrollarme personalmente o no? Claro, creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y cuál es la respuesta por el momento? Y la respuesta es que de momento sigue ganando el hecho de que, no sé, pues este es el país que yo quiero, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo, tratando de ser un poco positivo, con fundamentos, por así decirlo. Siempre que veo marchas, siempre que veo que gente fiscaliza, siempre que veo gente que eh, nos trae esta conciencia de que las cosas pueden mejorar, ¿no? Por la riqueza de nuestro país, por la calidad de las personas. Le sigo apostando al Ecuador. No sé si va a ser para siempre, les soy súper franco a la gente que nos está escuchando. Pero por el momento este espacio, por ejemplo, es un espacio en el cual está trayendo como a la crema nata de los pensadores científicos más importantes para que nos compartan un poco la realidad de las cosas, pero también cómo podemos salir adelante. Creo que, Juanpa, tú nos has contado de una excelente manera todos los problemas que el Ecuador tiene actualmente. Entonces, solo el identificarlos ya es un trabajo súper importante y muy valioso para poder desde nuestra casa entender cuáles son estos problemas, ¿no? Para mí, para la gente que nos escucha y que no está involucrada en la política, por ejemplo, es todas estas cositas, ¿no? El tal vez quitar el rótulo de cuidado con las llantas, eh, no sé, puede ser un paso, el de no hacer doble fila en la carretera, como te decía hace un momento, el de estas cositas de ser un poco más empático con la gente que está alrededor nuestro. Solo eso hace que el país esté un poquito mejor para mí. No sé si quieres dejarle un mensaje al final a la gente. Para mí ha sido un gustazo conversar contigo. Igual para que les comentes dónde pueden seguirte. Bueno, no, primero, digamos, agradecerte por la invitación. Creo que este es un espacio que permite, digamos, profundizar los temas mucho más allá de una entrevista que dura 5, 10, 15 minutos, que tiene, digamos, a veces un tema en específico mucho más acartonado. Y agradecerte por el espacio, ¿no? Y más bien alentarte que lo sigas haciendo. Tus programas son excelentes. Gracias, Juan. Tus invitados también, digamos, son gente muy valiosa en el país. Porque yo creo que en este país igual existe gente muy valiosa, ¿no? Tú me preguntabas ahorita, ¿no? ¿Por qué no te has ido? Porque creo que igual, que todavía hay gente muy valiosa aquí y que vale la pena quedarse. Entonces, si algo, digamos, alentar a la gente tal vez que se interese un poco más por la política, ¿no? Porque la política es eso, ¿no? Es justamente cómo construimos este bien común que nos involucra a todos. Hay algo que muchas veces las personas dicen como, pues que los políticos todo da lo mismo, todo da igual. Y esto nos deja en realidad mucha desesperanza, ¿no? Porque digamos, ese tipo de pensamiento nos lleva a que, o sea, primero, digamos, gente valiosa no quiere incursionar en la política, porque va a ser atacada, porque va a ser, digamos, denigrada. Y segundo, que sea la gente, por decirlo así, de menor, digamos, capacidad la que termina haciendo política.
Y eso es una real tragedia para los países. Completamente de acuerdo, Juanpa. ¿Por dónde pueden seguirte? Tal vez tus redes. Bueno, digamos, no sé, yo creo que solo soy como muy activo en Twitter. JP Jaramillo 25 es mi cuenta. De ahí, digamos, en las otras redes no suelo tener como una interacción, pero pueden seguirme por ahí, ¿no? Sí, de hecho es súper interesante tu Twitter, así que nada, invitarle a la gente que, bueno, ahora ya no es Twitter, es X, pero que la gente se dé una vuelta por allá. Sí, para algunos siempre va a ser Twitter. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Un gustazo conversar contigo. No, gracias a ti, Charlie, por la invitación.